Estamos estudiando juntos la primera carta que escribió el apóstol Pedro a la Iglesia Universal. Estamos ya en el capítulo 3 y estamos en la sección del matrimonio, ¿sí? Capítulo 3, versículo 1 al 7. El pastor Carlos vio la semana pasada del versículo 1 al 6. Hoy día me toca el versículo 7, que tiene que ver con los hombres. Ahora bien, antes de adentrarme en el tema del matrimonio, creo que es importante analizar nuestra actitud interna frente a una predicación del matrimonio. Antes de leer el texto, ¿ya? Primero tenemos que detenernos. ¿Con qué actitud no escuchar una prédica sobre el matrimonio? ¿Con qué actitud no escuchar una predicación? Bueno, diciendo, por ejemplo, oye, qué bueno que esté mi cónyuge acá porque necesita escuchar esto, ¿ya? La semana pasada él la trajo a ella, hoy día ella lo trajo a él. Cambiemos un micrófono. ¿Cuál? Cualquiera. Un, dos. ¿Este? ¿Sí? Entonces, es verdad que es deseable que su cónyuge esté aquí y escuche, pero la verdad que alguien escuche no significa que cambie. ¿Sí? No es lo mismo. El cambio es primeramente un milagro del Señor que opera en el corazón. Entonces, si uno está con toda la esperanza de que hoy día sí con la prédica va a cambiar el otro, se van a ir frustrados probablemente porque no es tan así. El Señor cambia cuando quiere a las personas. Entonces, nuestra actitud al escuchar una prédica, más que pensar en el otro, es primeramente autoanalizarnos nosotros y decir, Señor, ¿qué quieres que cambie yo? ¿No es cierto? Ahí siempre hay algo que hacer. La mejor actitud es autoanalizarse referente al tema, ¿ya? Segundo, ¿con qué actitud no escuchar una prédica sobre el matrimonio? Y la verdad, sobre cualquier prédica en realidad. Poniéndose nervioso. Porque el tema del hombre y la mujer resulta que hoy día es controversial en la sociedad. Y como es controversial, uno dice, van a leer este texto, me pongo nervioso. ¿Qué van a decir? No sé qué. No nos debemos poner nerviosos por la palabra del Señor. La palabra del Señor es la palabra del Señor. Es la Biblia simplemente. No nos avergonzamos del Evangelio. Es la palabra poderosa del Creador que transforma vidas. Y debemos escucharla sin ponernos nerviosos. Porque ya eso es como raro, ¿no es cierto? ¿Para qué nos vamos a poner nerviosos por leer la Biblia? No, pues es un privilegio tenerla, el poder leerla, el poder tenerla en español, porque no siempre fue así. Y el poder permitir que nos confronte, ajustar nuestro camino. Si referente a cualquier tema, cualquier texto bíblico, si nos ponemos nerviosos, en realidad debiéramos evaluar si realmente tengo que venir acá o no, porque aquí venimos a escuchar la Biblia, la palabra del Señor, para eso venimos, ¿no es cierto? Y sabemos que la palabra del Señor no siempre nos da lo que nos gusta, pero sí lo que nos conviene, lo que es bueno y agradable y perfecto, a pesar de que yo familiarmente o culturalmente venga chipeado distinto. ¿Sí? La Biblia no se ajusta a mí, yo me ajusto a la Biblia. Esa es la segunda actitud que es importante tener frente a las predicaciones. Tercera actitud, cómo no escuchar una prédica sobre el matrimonio diciendo, bueno, este tema no tiene nada que ver conmigo, porque resulta que eres aún soltero o tercera edad o ya estás divorciado, qué sé yo, viudo, estás en otra etapa de la vida. Pero debemos entender que la palabra del Señor siempre nos edifica en algo, siempre. A los jóvenes les puede servir, por ejemplo, este tema matrimonial para desaprender prácticas erradas familiares, ¿no es cierto? Para tomar nota y tomar nota respecto a las relaciones futuras, o les podría servir para entender el diseño de Dios y prepararse, desechar pensamientos lujuriosos o ideológicos del mundo, renovar su manera de pensar con la palabra. A todos les sirve. A las personas mayores, algunos de ustedes que tal vez ya están enviudados o están divorciados, les sirve también para analizar su propia vida, hacer una retrospección y decir, Señor, ¿en qué fallé yo? ¿Qué tengo que pedirte perdón yo? Y por otro lado también les sirve para cuando les toca dar un consejo a otro, no den un consejo simplemente en que lo que me pasó a mí. Porque bueno, si es por dar un consejo en lo que me pasó a mí, cualquiera puede decir algo, pero debemos aconsejar de acuerdo a lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia. Entonces es importante también que todos pongamos atención, ¿no es cierto? Todos debemos acercarnos a la palabra de Dios con un ánimo pronto de ser edificados, exhortados, diciéndole, Señor, háblame lo que tú quieras. Bien, dicho eso, ahora sí vamos al texto matrimonial, ¿les parece? Voy a leer del 1 al 7 para que tengamos la visión general, pero me voy a dedicar más al 7 hoy día. Dice así en 1 Pedro 3, del 1 al 7, lo pueden seguir en sus Biblias, como el texto es largo no lo coloqué adelante. Dice así.
Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu que es afable, que es apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué gran tesoro es la palabra del Señor, que nos direcciona en tantos aspectos. Debemos valorarla, no menospreciarla, verla como un tesoro para vivirla realmente. Y hoy nos toca analizar el versículo 7 referente más a los hombres, pero antes de eso quiero ir al origen del matrimonio. Entender el porqué del matrimonio, cómo Dios hizo todo, y por eso quiero partir en realidad primero leyendo con ustedes el versículo de Génesis 2. Deme un segundo porque no sé si se acabó la pila acá. Dame la siguiente tú mejor, porque mi aparatito está medio... Está medio rostizado. En Génesis 2, versículo 20, ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, dice así. Génesis 2, versículo 20. Vamos a leer el versículo 20 y 21. Lo pueden buscar ahí en su palabra. Dice así: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y entonces Jehová, Dios, hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. La Biblia dice que Dios creó a Adán para que señoreara sobre todas las cosas. Dice en el capítulo 1 que creó a hombre y a mujer para eso. El capítulo 2 después especifica que la creación de hombre y mujer fue diferenciada en tiempo. Primero crea al hombre para que ponga nombre sobre los animales y se dé cuenta que en realidad no había nadie que pudiera ayudarle en la labor que se le había encomendado y que era gigante, reinar sobre el planeta entero. Y estaba solo. Dios creó a Adán para que señoreara sobre la tierra. Adán fue el primer rey de la tierra. Ahora, todo eso, el Nuevo Testamento nos explica que en realidad prefiguraba al verdadero rey de reyes, que es Jesucristo. El primer Adán prefigura al Adán eterno, al segundo Adán, dice Romanos 5. ¿Sí? El segundo Adán es Jesús, el iniciador de la nueva humanidad. Así como Adán inicia la primera humanidad, Jesús inicia la segunda humanidad, la eterna. El rey Adán conoció a toda la carne en la tierra, a todos los animales, y no halló un coigual. No había ningún coigual ahí. Una ayuda idónea para él, que señoraran juntos. Paréntesis, para los solteros acá presentes. Si a ustedes les parece desesperada su situación, que no han encontrado novio, novia, y están ya cortando las winchas, tranquilos, porque la situación de Adán era peor. Porque no había por dónde. Y sin embargo, Dios milagrosamente le trajo una novia. Si lo hizo con Adán, ¿cuánto más lo puede hacer con usted? No se angustien, no se aceleren. A su debido tiempo, si es la voluntad del Señor, el Señor traerá a alguien. Él es nuestro Padre. Él te ama. Él sabe por qué te hace esperar y por cuánto tiempo. Él sabe por qué. Confía en Él. No te aceleres, porque ahí es donde vienen los grandes desastres, ¿no es cierto? Ahora bien, cierre paréntesis, si bien podemos trazar una línea directa a nuestra vida también, ¿no es cierto?, lo que pasa con Adán, entendemos que en realidad la Biblia, todas las líneas trazan a Jesucristo, a la obra que Él llevó a cabo. Y debemos entender eso, que esta primera historia del primer hombre en realidad indica a Jesucristo, el segundo Adán, el Rey eterno, que tampoco tenía ayuda idónea. Y que el Padre deseó crearle al Hijo una esposa. ¿Y esa esposa quién es?
es la iglesia. El Padre le crea al Hijo a través de la historia de la humanidad. Una humanidad que correinara con Él, que señoreara con Él sobre toda la creación por la eternidad. Hay una historia ahí que después Pablo en Efesios dice, mira, cuando habla del matrimonio todo el rato habla de Cristo y la iglesia, porque en realidad lo que Dios estaba haciendo al inicio ya indicaba lo que en realidad Dios estaba haciendo con la humanidad para Jesucristo, porque todo fue creado por y para Jesús, dice la Escritura. Entonces, dame la siguiente, por favor, versículo 22. Y de la costilla de Jehová, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. La primera mujer salió del costado del hombre, misma carne, mismos huesos. No sale de otro pedazo de tierra, ¿no es cierto? Porque Adán fue creado de la tierra. No dice que Eva fue creada de otra tierra, porque claro, estaríamos diciendo es que tu tierra es de menor calidad, que no sé qué. No, dice carne de la misma carne, hueso de los mismos huesos, consustanciales, coiguales. La primera mujer salió del costado del hombre. La segunda mujer, la eterna, la iglesia, salió del costado de Cristo. El costado rasgado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando estaba crucificado y por cuya sangre un pueblo ha sido purificado para casarse con él. Hay una figura que ocurre en el Edén que en realidad indica al matrimonio eterno de Cristo con la iglesia. Somos parte de su sangre y somos parte de su carne. ¿De quién? De Cristo. Eso es lo que celebramos cuando conmemoramos la Cena del Señor, la unión matrimonial con Cristo. Y como novia del segundo Adán, que es Jesucristo, nosotros ahora esperamos las bodas del Cordero. Estamos todos metidos en la historia de salvación, que vemos anticipada en un pequeño granito en lo que pasó con Adán y Eva. ¿Significa todo eso que la historia de Adán y Eva en realidad es solo simbólica, nunca ocurrió? No, no significa eso. Sí ocurrió. Fue real. Muchos dicen que es un poema. No es un poema. ¿Cómo sabemos que es real y que no es un poema? Porque Jesús mismo la menciona en Mateo 19 como una historia real. Así como la historia de Jonás, que muchos dicen, no, es un cuento de niños. No, Jesús mismo dijo que esa historia fue real. Entonces el Antiguo Testamento es real, Génesis es real. Y en Mateo 19, dame la siguiente, leemos esto. Jesús diciéndole a la gente, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Toda la historia del Antiguo Testamento es real. Asimismo, lo que sucedió con Adán y Eva. Todo lo sucedido, si bien sucedió realmente, indicaba y prefiguraba a eventos mayores y más grandes y eternos. ¿Sí? Todo lo que pasa con el primer Adán, de alguna forma prefigura al segundo Adán, que es Cristo. Lo que pasa con Eva, ¿no es cierto?, la que se deja engañar, como nosotros, pero que fuimos purificados por la sangre, por el costado de nuestro Señor, ¿no es cierto? Entonces, si bien es real, debemos entender que toda la historia bíblica prefigura la obra de Cristo. El cruce del Mar Rojo fue real, pero prefiguró cómo el Señor iba a salvar a su pueblo de la muerte, haciéndonos atravesar un lugar imposible, ¿no es cierto? Así también nuestra vida muchas veces prefigura realidades más eternas. Porque tú estás llamado y llamada a estar eternamente señoreando con Cristo, a estar casado, pero con Él. Por tanto, tu matrimonio terrenal, si bien es real y probablemente te hace sufrir, o tal vez no, no sé, tu matrimonio terrenal de alguna forma te está ayudando y te está santificando y te está guiando y preparando para tu matrimonio eterno. Y eso no lo debes olvidar. Porque a veces tomamos esta vida como si fuese el todo. Y esta vida no es el todo. Es la preparación para la eternidad con Cristo. Porque el Padre ama tanto al Hijo, tanto lo ama, que Él no le va a presentar una novia que tenga manchas y que esté arrugada y que esté mal. No, Él le va a presentar una novia limpia y radiante. Y tú eres la novia. Y por tanto Él te prepara. Y una de las grandes formas de prepararte es con tu matrimonio terrenal. Para prepararte para tu matrimonio eternal.
Tu matrimonio terrenal, Dios lo está ocupando. No sé si estás viviendo un buen matrimonio o un mal matrimonio. Ni siquiera sé si sigues casado o incluso estás en pleno divorcio, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios ocupa todas las circunstancias para santificar a sus hijos y hacerlos más parecidos a Cristo. Para presentar a esa novia blanca y sin mancha al Rey eterno. El Padre ama al Hijo. Por tanto, el Espíritu Santo está obrando en ti para prepararte para las bodas del Cordero. Y lo hace a través de tus vivencias. Ocupando la palabra del Señor y santificándote, apartándote del mal. Dios está ocupando tu matrimonio terrenal para purificarte, para enseñarte, para santificarte, para hacerte crecer en carácter, para presentarte como una novia blanca y sin mancha. ¿Entiendes ese propósito mayor detrás de tu matrimonio? Porque tal vez con eso podemos quizás bajar las frustraciones que tienes de pensar de que en realidad todo lo que necesitas es que tu matrimonio hoy día sea perfecto. No, tú vas a un matrimonio perfecto, pero ese está arriba. Y Dios te está preparando aquí, con las imperfecciones, para ese matrimonio perfecto. Es muy importante que mires tu matrimonio desde la perspectiva eterna. Porque desde el punto de vista humano, entre nosotros en el cielo dice que no nos vamos a casar. Vamos a estar casados con Cristo. Y entre nosotros vamos a tener tal unidad, tal unanimidad, tal amor perfecto, que va a ser como si todos estuviésemos casados. Entonces, tú te diriges a un matrimonio perfecto. No pierdas la perspectiva. Cuando entiendo que al sujetarme, por ejemplo, al sujetarme a mi cónyuge acá en la tierra, a pesar de que mi cónyuge no se lo merece, pero al sujetarme a él, en realidad lo hago por Cristo y por prepararme para Cristo. ¿Me entienden? Tiene que ver con la realidad eterna, no tiene que ver con la realidad presente. No porque el otro peque justifica mi pecado, ¿no es cierto? Yo me santifico para el Señor, como para el Señor. Analizando un poco más las palabras de Jesús al retomar el pasaje de Génesis 2, noten que Jesús insiste en que son una sola carne. El pasaje lo insiste, mira, marca la siguiente, lo dice 2 veces, los dos serán una sola carne. Y después él dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. A veces pensamos que la separación tiene solo que ver con el divorcio. Y no, a veces estamos separados viviendo en la misma casa. No lo debe separar el hombre. Ustedes son uno solo. Dios ve su matrimonio como una unidad, no como dos, como una unidad. No son 2 cuentas corrientes aparte, sino que son un solo fondo, una sola bolsa económica desde la cual la familia se sustenta, o desde la cual la familia da el diezmo, o es dadivoso, o hace lo que hace. Ustedes son uno solo. No puede pasar que entre ustedes no sepan qué plata tiene el otro y que no anda bien eso. No son 2 planes aparte, 2 proyectos familiares aparte, 2 caminos aparte, 2 futuros separados, sino que es un solo plan familiar, un solo proyecto consensuado, un solo caminar. Porque un cuerpo partido no puede sobrevivir. ¿Han visto algún cuerpo cortado por la mitad que pueda sobrevivir? No sobrevive un cuerpo partido. Ustedes no son 2 individuos, cada uno con sus propios secretos y con su propio celular con clave y su propia agenda secreta. Ustedes son uno solo, con celulares sin clave. ¿Sin clave para qué? Todo plenamente a la luz y transparente, porque son uno, no son 2. Dios los ve como uno solo. Un cuerpo partido no puede sobrevivir. En cambio, un cuerpo unido, concertado, armónico, vive larga vida. Tal vez al escuchar esto te incomoda mucho porque dices, no, uy, qué lata, y ahora voy a tener que decir, voy a llegar a la casa, voy a tener las mismas discusiones. Miren, no vean esto, no vean el plan de Dios como una tortura. Porque el que es de la oscuridad huye de la luz. Pero el que es de la luz no tiene por qué huir de la luz. ¿Por qué huirías de la luz? ¿Por qué quieres tu celular con clave? Y te pongo el dedo en la llaga porque yo sé que miran porno, por eso. Porque las conversaciones cochinas que tienen. Por eso quieren celulares con clave. No tienen por qué tener clave en el celular. No vean el plan de Dios como algo malo. No lo vean. Porque el que es de la luz no huye a las tinieblas. En la voluntad del Señor de ser uno solo
no es mala voluntad, es buena voluntad. Su voluntad es agradable. Es una bendición caminar como un solo cuerpo, con tu cónyuge, sin secretos, en unidad, en armonía. Es una bendición. El cuerpo tiene 2 ojos, así también ustedes. Es una bendición que siendo uno, sean 2 que ven, porque amplían la mirada, porque este ojo mira hasta por acá, ¿no es cierto? Y si tienen alguna enfermedad tal vez menos, pero hasta ahí. Pero el otro ojo ve la otra mitad. Hay cosas que vemos similarmente, pero hay un rango mucho más amplio con 2 ojos. Así también en un matrimonio es una bendición que considere la opinión de tu cónyuge, que lo valores, que se escuchen mutuamente. Valora la opinión de tu cónyuge. ¿Lo ves como una amplitud de rango que es importante tener en la vida? ¿O desprecias su opinión? ¿Valoras su mirada o no? La desechas de partida. Porque eso es lo típico. Escuchamos a todos los demás, menos a nuestro cónyuge. Aunque nos digan lo mismo. Un cuerpo tiene 2 oídos. Ustedes son uno solo, un solo cuerpo. Un cuerpo tiene 2 oídos para escuchar, aprender. Así también el matrimonio. Ambos escuchan, aprenden tal vez diversas cosas. Lo que es súper bueno. Todo se integra después en un solo cerebro. ¿Qué ha aprendido tu cónyuge? Interésate. Interésate en lo que sabe, en lo que aprendió, en lo que escuchó. Conversa con tu cónyuge. Es importante que ambos aprendan el uno del otro. Por algo las orejas apuntan para otro lado, ¿no es cierto? Pero después se integra todo. Se interesan realmente en lo que sabe su cónyuge, en lo que ha aprendido. Es importante. Y no obstante, aunque son 2 ojos en el cuerpo y dos miradas, ¿no es cierto? Dos oídos, 2 aprendizajes de vida, el cuerpo tiene una sola boca. ¿Se han dado cuenta? Así debemos procurar tener como matrimonio un mismo discurso. Y para tener un mismo discurso debemos tener un mismo corazón. Porque de lo que abunda en el corazón abunda la boca. ¿No es cierto? Tenemos que tener el mismo sentir. ¿Cuál sentir? El sentir de Cristo Jesús. ¿Tienen un mismo discurso o no? O en realidad son 2 lenguas. Conozco un animal que tiene una lengua partida. ¿No es cierto? La serpiente. Así que se culpan mutuamente, se atacan mutuamente. Una casa dividida no puede permanecer en pie. No pueden ser 2 lenguas. Y por eso, queridos jóvenes, es tan importante que ustedes no se aceleren, no vayan por un yugo desigual. Porque un yugo desigual, si alguien que siga a Cristo y que no siga a Cristo, nunca van a tener la misma lengua porque tienen 2 corazones distintos. Un corazón regenerado y un corazón de piedra. Un cuerpo tiene 2 piernas. Y gracias a esas 2 piernas podemos llegar lejos, podemos caminar. ¿Han intentado saltar en un pie? Al principio uno va rápido, hasta que después de 10 metros, 20 metros ya no da para más. Si quieres ir rápido, salta en un pie. Pero si quieres llegar lejos, tienes que ir con tu cónyuge. Es a 2 piernas. Vayan juntos, eso significa esperar los tiempos. Tanto desastre familiar porque un cónyuge toma la decisión y no, ya, vamos a hacer esto y listo. Y el otro dice, no me tincan, da lo mismo. Salta en un pie, a ver qué tan lejos llegamos. ¿Por qué no mejor esperar, consensuar, orar, coordinarse? Si no hay unanimidad, no avancen. No avancen. ¿Por qué irían a avanzar si no hay unanimidad? No llegamos lejos saltando en un pie. Ustedes son un solo cuerpo. No sé si estamos entendiendo lo que dice la palabra acá. Ustedes son un solo cuerpo. Un cuerpo tiene 2 manos. Las 2 manos, si bien son similares, no son iguales. Porque si las ponen encima no da, ¿no es cierto? Pero son similares y hacen más o menos lo mismo, sí. Pero son diferentes también, son complementarias las manos. Por ejemplo, la derecha suele ser más musculosa. No significa que la izquierda no sirva. Porque la verdad es que la derecha sin la izquierda, ¿han tenido alguna vez una fractura de mano o algo? Pues, pero un jaleo. Difícil hacer todo. Por eso necesitamos una ayuda idónea. Por eso son 2 manos. Por mucho músculo que tenga la derecha, igual necesita de la izquierda. Así también el matrimonio. ¿Está tu matrimonio coordinado? ¿Qué bendición es cuando ambas manos se coordinan para servir al prójimo y al Señor? ¡Qué bendición! Qué hermoso es ser un matrimonio que comprende que es un solo cuerpo.
que existen, que están vivos para amar al Señor y al prójimo. Qué hermoso. Y en esa misma línea es cuando Pedro le dice a los hombres, dame la siguiente. Dice, ustedes maridos, igualmente. ¿Igualmente qué? ¿Qué es lo que venía diciendo todo el pasaje antes? Que las mujeres sean apacibles. Que sean apacibles, de un carácter apacible. Le dice a los hombres, ustedes igualmente. Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como un vaso más frágil, un vaso. El Nuevo Testamento trata como vaso, como vasija creadas por el alfarero, nuestros cuerpos. Hay varios pasajes que hablan de que somos un vaso, lleno de un tesoro que es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pedro dice que la mujer tiene un vaso más frágil. ¿En qué sentido? Yo en lo personal me inclino a lo más obvio. Los hombres tienen testosterona, son más musculosos. Eso es lo que más se observa, ¿no es cierto? En términos generales, claramente la contextura muscular del hombre es más grande. Entonces, esa fuerza, dice, esa fuerza, ¿cómo debes ocuparla? ¿Debes llevarlo para enseñorearte de la mujer? No, pues dice. ¿Para menospreciarla? No. ¿Para ser violento? No. Es para honrarla. Es para honrarla. Por lo mismo, debemos tratar a las mujeres con honor especial, darles, por ejemplo, lo que se perdió, ¿no es cierto?, el puesto en la micro o en el metro. Se perdió hace tiempo eso. Servirlas, protegerlas, entendiendo que son coherederas, dice. Es decir, ellas van a gobernar junto a Cristo igual que tú. En esta vida ellas tienen un vaso más frágil, tal vez menos musculoso, tal vez menos alto que tú. Pero ellas tienen la misma gracia como coherederas de Cristo. Por tanto, en Cristo Jesús no hay machismo, ni tampoco hay feminismo. La verdad es que hay un solo cuerpo. Dos lados iguales, pero distintos. Derecha, izquierda. Similares, pero distintos roles. Simétricos, pero complementarios. Roles distintos, pero coordinados. Qué lindo es ser hombre y qué precioso es ser mujer. Qué honor es ser un ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. No reclames al Creador porque te hizo hombre o porque te hizo mujer. Más bien agradécele. Porque su plan es perfecto. Tal vez has sufrido vejámenes, ¿no es cierto? Abusos, distintas situaciones difíciles. Tal vez sientes que estás en un cuerpo equivocado. Tal vez desearías tener otra vida. Pero te digo que no vas a hallar reposo en todos esos pensamientos. ¿Saben dónde uno halla reposo? En la mansedumbre y la humildad, dice Cristo Jesús. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es simplemente dejarse llevar y guiar por Dios, por su voluntad. No resistir a la voluntad de Dios. Esa es la rebeldía. La rebeldía uno resiste a la voluntad de Dios y dice, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué me hiciste hombre? ¿O por qué me hiciste mujer? ¿Y por qué hiciste esto? Ahí no hay descanso. No hay descanso. Dios te dio vida y te dio tu cuerpo. Eres hombre o eres mujer. Eso es precioso. Disfruta la feminidad. ¿Por qué te resistes a la feminidad? No es necesario que te resistas. Si puedes disfrutarlo. Puedes disfrutar ser femenina. Disfruta la masculinidad. ¿Por qué te resistes a la masculinidad si es un plan precioso del Señor? Disfruta del plan de Dios. Disfruta del plan. El Señor encriptó en cada una de las células de tu cuerpo o un XX o un XY. ¿Y por qué te resistes si puedes disfrutarlo? ¿No es cierto? Yo sé que hay personas que tal vez tienen alguna enfermedad genética que va más allá, un XXX, pero aún ahí hay 2X. ¿Por qué no resistimos al plan de Dios? Más bien disfruta del diseño de Dios con mansedumbre y agradecimiento. Si Dios te ha dado un vaso frágil de cuerpo, disfruta esa gracia preciosa honrando al Señor como hermosa flor. Y si te dio un vaso tosco de cuerpo, bueno, disfruta como tronco. Hay tronco y hay flores. Hay de todo en la creación de Dios. Hay álamos, hay arbustos. Señor, ¿por qué me hiciste tan chico? Y los altos reclaman porque no caben en el bus. ¿No es cierto?
Maridos, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo están sus oraciones? ¿Sientes que estás enfriado, estás atravesando un desierto en tu vida espiritual? ¿No será que estás endurecido porque no tratas con honor a tu esposa? Porque Pedro ve una directa causa acá en el texto. En otras palabras, ¿valoras a tu esposa? ¿Agradeces a Dios por tu esposa? ¿La ves como un precioso regalo de Dios para tu vida? ¿O te gustaría en realidad en tu interior tener otra mujer? Porque el pasto al frente siempre se ve mejor, más regado, ¿no es cierto? En secreto adulteras en tu corazón. Te imaginas estando con tal persona, con la otra persona, y todo eso invariablemente va a endurecer tu corazón, porque es pecado. Y Dios lo ve. Tu esposa no lo ve, pero Dios lo ve. Tu mirada de valor y honor y agradecimiento a tu esposa afecta directamente tu relación con Dios. Si la valoras o no la valoras, afecta directamente tu relación con Dios. Si pecas, si la menosprecias, si eres violento, Dios te disciplinará y tus oraciones van a ser secas. Y ahí entramos a otro tema, la violencia. Hombres, huyan de la violencia, dice el texto acá. ¿Tienes problemas con la ira? ¿Arrebatos de rabia? Ojo con cómo alimentas tu mente. Es verdad que la testosterona de por sí genera más agresividad y por lo mismo debemos alimentarnos del Señor. ¿No te hace bien ver la UFC? ¿No es cierto? ¿Para qué ver UFC, la MMA y todos los grupos que se andan golpeando? ¿No es cierto? ¿No te hace bien ver películas sanguinarias? Yo sé que a los hombres nos gusta más ver películas sanguinarias, pero la verdad, si llenamos la mente de eso, después queremos que puro nos asalten para pegarle a alguien. Entonces, tenemos que poner ojo con la violencia. Más bien debemos orar como David: Señor, líbrame de derramar sangre. Porque yo sé de lo que soy capaz. Cuán fácil es destrozar una copa de vidrio y cuán imposible después intentar volverla a rearmar. Cuán fácil es golpear y luego cuán doloroso es asumir las consecuencias de por vida. ¿No es cierto? Hombres, huyan de la tendencia a la agresividad, renovando su manera de pensar, fijando los ojos en las cosas de arriba. Y también a las mujeres, ustedes acá, si son golpeadas, denuncien, pues, si es un delito. ¿No es cierto? Denunciar no es falta de amor. Al revés, cuando uno denuncia, de hecho es amar restringiendo el accionar pecaminoso del otro. Ahora también debo decirles que esto corre para los dos lados, porque también hay hartas mujeres que le pegan a los hombres. ¿No es cierto? Entonces, la ley es la ley. Amada ovejita enojona de Dios, ¿qué te puedo decir? Si tienes arrebatos de ira, ¿qué necesitas? Necesitas más de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Eso es lo primero que necesitas más. Más de Cristo. Tienes mucha carne. Necesitas más del Espíritu. Tu carne está muy gorda. Necesitas más de Jesús. Eso es. Eso significa que en primer lugar tú necesitas leer la palabra todos los días. Es que no sé, tengo arrebatos de ira, no sé controlarme. Mira, en primer lugar, ¿cómo están tus devocionales? ¿Cómo está tu búsqueda diaria del Señor? Siempre partir por ahí. Tu alimento. ¿Estás orando todos los días? ¿Estás haciéndole caso a Jesús cuando dijo todos los días, cuando ustedes despierten, oren y digan: Señor, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal? ¿Tú crees que tú vas a poder librarte tú mismo de ti mismo? No funciona así. Todos los días debemos ir al Señor y decirle: Señor, líbrame de mí mismo, no me dejes caer en tentación. ¿Cómo está tu oración diaria? ¿Cómo está tu lectura diaria? ¿Cómo está tu adoración? ¿Necesitas adorar? Si tienes crisis de ira, primera pregunta, entonces, ¿cómo está tu tiempo a solas con el Señor? Porque aparte que la ira, el enojo, es una emoción. Y claro, cuando estamos así, no es momento para conversar con otro. Ahí hay que ir a la pieza, hay que conversarlo con el Señor y ojalá transformar la ira en lágrimas y llorar la frustración. Eso sería lo mejor para sacar la emoción. Llorar la frustración. No puedes esperar que salga de tu boca y de tu cuerpo calma y paz
Si todo el día solo escuchas noticias, ves fútbol y conversas cochinadas con los compañeros, entonces al final lo que sale de nosotros va a ser carne, no va a ser espíritu. Busca las cosas de arriba, porque si no va a aflorar el primer Adán, no el segundo Adán. Va a aflorar el caído, no el resucitado. Cuán fácil es destruir, cuán imposible es rearmar. Hombre, estamos llamados a parecernos a Cristo, a ser como Jesús. Por tanto, ¿qué necesitamos? Pasar tiempo con Cristo. Eso es lo que necesitamos. Para terminar, quiero leerles el último versículo de Génesis 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Después de haber terminado todo, dijo que era bueno, y en gran manera. En un mundo de tanta rebeldía, de tanta confusión ideológica, en tanta confusión de género y tantas cosas, un mundo antimatrimonio, como hijos amados de Dios debemos entender que lo que Dios hizo es bueno, y bueno en gran manera. A los jóvenes acá que se quieren casar, sepan que es bueno casarse, aunque todos los demás les digan, no, son muy jóvenes, ¿qué se van a meter en lío? Es bueno el matrimonio, es bueno. Dios es perfectamente sabio, es omnisciente, es santo. Pero debemos caminar en esa santidad con confianza. ¿Por qué dudar de su diseño de la masculinidad? ¿Por qué dudar de su diseño de la feminidad? ¿Por qué cometer una arrogancia tan grande? Si nosotros no somos creadores, ¿por qué somos tan arrogantes? Es una maldad eso. La masculinidad es hermosa y la feminidad es hermosa. Ninguno de los dos es mejor que el otro. Simplemente son distintos y complementarios y al mismo tiempo similares. Así creo Dios el cuerpo. ¿Por qué tanto escándalo? En un mundo antifamilia, antidios, como amados hijos de Dios, no debemos dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo. Por ejemplo, tener hijos es hermoso. No, es que no voy a tener tiempo y no voy a tener plata y voy a estar... Pero es hermoso. Es hermoso llenar la aljaba con flechas, dice el Salmo 127. Con flechas que tú disparas en la vida. Es hermoso tener hijos. Es mejor tener hijos que perros. ¿Sí? Yo sé que hoy día todo el mundo opta por un perro o un gato. ¿Por qué? Los ángeles encantaría tener guagua. ¿Y tú que puedes tener guagua? Que eres un perro. No es que yo sea antiperro. Son bonitos. Pero no hay como una guagua. ¿Sí? Tiene que ver con nuestra rebeldía simplemente al plan de Dios. Es nuestra rebeldía. El plan de Dios es hermoso. Cuando Él creó todas las cosas, siendo omnisciente, siendo sabio, lo miró todo y dijo, ¿saben qué? Esto es bueno. Y no solo es bueno en gran manera. En gran manera. Lo que vamos a hacer, vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, renueva nuestra manera de pensar y que podamos disfrutar de lo que tú creaste. Del matrimonio, de la familia. Oremos. Padre Santo, tú eres bueno. Perdónanos porque lo que nos tiene mal es nuestra propia rebeldía. Nos resistimos a tu plan, nos resistimos a los roles, nos resistimos a tu palabra, cuando en realidad hay tanto descanso en la mansedumbre de aceptar tu plan. Hay tanto descanso en la humildad de no creernos superiores a ti, sino que entender que somos infinitamente inferiores y que tu plan es perfecto y aceptarlo como tal. Gracias por el cuerpo que nos diste, gracias por la familia que nos diste, por el cónyuge que nos diste, por nuestros hijos. Señor, te damos gracias. No queremos seguir nadando contra la corriente en esto, sino que simplemente dejarnos guiar por el Espíritu. Disfrutar, vivir en santidad, entendiendo que todo esto prefigura una realidad eterna, que es el matrimonio eterno contigo. Gracias, Jesús. Amén.